Sonic Forces es malo, pero no es tan malo. Y sí, siendo un fan del Erizo Azul, probablemente podrían pensar que estoy buscando una forma de justificar una de las mayores cagadas que han hecho con el personaje, pero como ya dije antes, yo también soy de esas personas que creen que el juego sí es medio malo. Sin embargo, después de por fin haberle dado una oportunidad, me he dado cuenta de que en realidad puede tener sus momentos divertidos. Y además, también nos dan ese constante recordatorio de que el juego ha sido desarrollado pensando principalmente en los que nos hacemos llamar fans de Sonic. Y eso es bastante bonito, incluso viniendo de una de las más grandes decepciones de la industria del videojuego. Antes de intentar demostrar que el juego no es tan malo como siempre nos lo han planteado, primero voy a meter un poco de contexto para los que no sepan de qué hablo. El título en cuestión ha sido anunciado por primera vez en una Comic Con de Santiago en el 2016. Al principio no supimos mucho, más allá del hecho de que Sonic clásico sería personaje jugable nuevamente, pero poco a poco se fue mostrando más información del juego y en su momento, al menos a nivel concepto, todo lo revelado parecía apuntar a que este sería el juego más ambicioso jamás creado del Erizo Azul. No solo estaríamos jugando niveles en 3D y 2D como lo habíamos hecho antes en Generation, sino que también se nos daría la oportunidad de crear a nuestro propio personaje para luchar en contra del Dr. Eggman junto al mismísimo Sonic. Y créanme, esto era algo muy grande cuando recién fue anunciado. Por si fuera poco, los más grandes enemigos que nos había presentado la saga, quién sabe cómo conchas, estaban de regreso y los tendríamos que volver a derrotar. Esta parte es muy poética para mí, ya que dependiendo de tu historia junto a la franquicia, no solo eran los villanos que Sonic había vencido, ahora, de una forma mucho más literal, aunque no a nivel argumental, eran los villanos que juntos habíamos hecho caer. El juego parecía ser una locura, pero el día de su lanzamiento llegó. 7 de noviembre del 2017, Sonic el Forzudo ha sido lanzado. En esas fechas yo estaba esperando Pokémon Ultra Salt y Ultra Sad. Como mis jefecitos tendrían que comprar copias de estos juegos para 2 de sus hijos, pospuse la adquisición de Sonic Forces. Al final, los reviews le tiraron mucha mierda al título, y mis ganas de jugarlo desaparecieron por completo junto a la buena reputación que le quedaba a Sega con el erizo. Es por esta misma razón que no compré el juego hasta casi 7 años más tarde. Al final, me dejé llevar por las críticas y lo estuve evitando por mucho tiempo. ¿Por qué el juego es tan odiado? La verdad es que razones para hablar mal de Sonic Forces hay muchas. Sonic, how I hate it. Para empezar, en algún momento escuché que lo llamaban el mayor clickbait de la historia, y sinceramente eso no está muy apartado de la realidad. Como dije antes, los villanos del pasado están de regreso para hacer desmadre. Uno creería que esto implica que la historia sería épica y llena de combates asombrosos como los que hemos vivido antes, pero este no ha sido el caso, y de hecho, para no ser el cuento muy largo, la historia es una absoluta basura, y en muchos momentos parece el shitpost más grande jamás creado. Hablo en serio, hasta es chistoso pensar que esto ha salido de un equipo oficial de Sega. Este detalle tal vez podría compensarse con las batallas de los jefes, pero tampoco es el caso, ya que todas son muy fáciles y en su mayoría ni siquiera son divertidas. Para acabarla de chingar, 2 de los personajes que claramente mostraron en sus trailers como si fueran a tener relevancia dentro de su historia, literalmente ni siquiera tienen un combate programado. En el caso de Chaos, este aparece en una cinemática súper corta para ser derrotado por el Sonic clásico en cuestión de segundos. Por otra parte, tenemos a Shadow, quien al igual que Chaos, solo vemos en una cinemática en la que es vencido por el Shadow original de una sola patada. Eso es todo. No peleamos con ellos y ni se tomaron el tiempo de hacer una animación que les hiciera justicia. Como pueden imaginarse, todos los fans estaban muy molestos. Y bueno, siguen molestos. Estas son cosillas que estropearon la experiencia tomando en cuenta nada más la historia, pero seamos sinceros, la razón por la que jugamos Sonic no es la historia. El atractivo principal del personaje siempre ha sido recorrer sus increíbles niveles a máxima velocidad. Dicho esto, ¿el juego es divertido? La respuesta en corto en mi opinión es, para la sorpresa de muchos, o tal vez de pocos, sí, el juego es divertido. Aunque claro, eso no significa que no tenga defectos. Antes de entrar a jugar no conocía tantas cosas de Sonic Forces, solo sabía que casi todos le tiraban mucha basura cada rato, por lo que conociendo el historial del erizo, creí que el título estaría lleno de problemas que dificultarían la progresión por los niveles. En el pasado nos han entregado productos que tan simple y sencillo no servían, estaban rotos. Tenemos como ejemplo Sonic 2006 y Sonic Boom. En el caso de Forces, el título funciona sin ningún tipo de problema. Evidentemente, esto no significa mucho si el juego en cuestión no tiene un buen diseño de nivel, y mucho menos si sus mecánicas no son divertidas. Pero al menos las secciones 3D utilizan la fórmula Boost que se lleva implementando desde el 2008 con Sonic Unleashed, y aunque es verdad que en general estos stages no tienen la misma complejidad que tienen los juegos que abusan la mecánica Boost, al final del día, esta se sigue utilizando porque funciona, y puedo confirmar que si no fuera así, esta ya se hubiera descartado desde hace años. En resumidas cuentas, si bien es cierto que los niveles dejan mucho que desear si los comparamos con los del pasado,
estos son completamente funcionales y siguen las bases de juegos anteriores. O sea, si te gusta Sonic, no veo por qué no podrías disfrutar al menos un poco la jugabilidad. Es lo que nos llevan alimentando por más de una década. Ya es bien sabido que Sonic Forces no consta nada más de niveles 3D con la mecánica Boost. Además de usar al Sonic moderno, controlamos a otros dos personajes, Sonic clásico panzón y a nuestro avatar. Con Sonic clásico puedo decir casi lo mismo que con el moderno. Si has jugado estos juegos ya sabes a lo que vas y lo que hace lo hace bien. Por otra parte tenemos al avatar, una de las características más únicas del título y uno de los ganchos principales que utilizaron para vendernos el juego. El personaje sigue siendo rápido como los otros dos, pero sus niveles funcionan de maneras distintas por el arma que este utiliza, conocida como Wispon. Esta es una especie de pistola que tendrá diferentes habilidades dependiendo de la que decidamos equiparle al personaje. Sus secciones son muy similares a las del Sonic 3D a simple vista, pero sus niveles se enfocan mucho en la utilización de la Wispon y de repente nos obligan a derrotar enemigos con la pistolini para poder continuar con el juego, haciendo que el combate tenga un papel más importante en esta entrega. Esto no es necesariamente algo que está mal. Todos los juegos nos hacen derrotar enemigos y a todos nos gusta, pero en el caso de Sonic, los robots de Eggman se utilizan más como herramientas para la progresión de cada zona, sobre todo en las entregas más recientes, por lo que desde mi punto de vista, estas partes frenan mucho el ritmo del juego, ya que cuando queremos ir rápido por el nivel, este nos impone un obstáculo que si bien muchos no son imposibles de saltar, el mismo juego te incita a vencer a los enemigos. Como que los desarrolladores querían que fuéramos rápido hasta el punto de hacer que el güey corra en chinga, pero al mismo tiempo querían abusar al máximo la Wispon, lo cual no se siente muy orgánico. De vez en cuando nos presentan escenarios en los que podemos usar a Sonic y al avatar al mismo tiempo, y estas secciones arreglan un poco el problema que acabo de mencionar, ya que se vuelve más frenético porque nos dan la opción de utilizar las dos habilidades de los personajes al mismo tiempo, el Boost y la Wispon. La verdad, el juego brilla mucho en esas partes, ya que aunque son muy breves, lo que quisieron hacer fue hacernos sentir que estábamos trabajando como iguales junto a Sonic, y eso para mí ha sido muy especial. Y me ha sido imposible no sentir una emoción desmedida cada que esto sucedía. Para cerrar esta parte, ya solo diré que uno de los momentos más emocionantes jugando videojuegos este año me lo ha dado Sonic Forces mientras me pasaba el nivel 24, Metropolis Null Space. Nothing happened. Literally. Now let's track down Eggman. Con todo esto que estoy diciendo pareciera que los defectos de los que tanto se han hablado no existen del todo, pero lamentablemente incluso un fan como yo tiene que admitir todas las cosas malas que han hecho. Antes de pasar una última vez a sus deficiencias, primero que nada quiero mencionar una cosa rápida. La verdad, aunque Sonic Forces para nada se acerca a ser un título digno de ser recordado por sus virtudes, el producto que nos entregaron, como ya dije antes, tiene sus momentos especiales, pero es muy extraño ver que la gente llegue a hablar de esto. El juego aparentemente ha vendido alrededor de 5 millones de unidades, un número muy considerable si a mí me lo preguntan. Yo sé que estos números toman en cuenta todas las copias de todas las plataformas, así que lo que estoy a punto de decir probablemente no aplica para todos los sistemas en los que se puede jugar Sonic. Dicho esto, se me hace muy curioso el hecho de que en PlayStation el logro que te dan por derrotar a Sabok, el primer jefe, dice que solo ha sido adquirido por un 47% de los jugadores, evento que sucede antes de pasar tu primera media hora de juego. Repito, puedes llegar a esta batalla en menos de 30 minutos en una run casual. Lo que quiero decir con esto es que más de la mitad de los usuarios ni siquiera pasaron de los primeros 4 niveles del juego, los cuales, si sumamos el tiempo que yo hice en cada uno, puedes completar en 9 minutos con 58 segundos. O 10 minutos si lo redondeamos. Lo demás antes de llegar contra Sabok se iría en ver cinemáticas y en crear tu personaje, cosa que puedes hacer en chinga si tú lo deseas. Todo esto me hace creer que el público en general se dejó llevar más por las malas críticas y ni siquiera le dieron una oportunidad al erizo. Una vez más, estos solo son los datos de una plataforma, los cuales pueden variar dependiendo de la consola, pero igual quería dejar esta curiosidad para que se tome en consideración. El juego es malo, pero ¿cuántas millones de personas de verdad se han tomado un poquitito de tiempo para jugarlo? Bueno, dejando eso de lado, ahora van los factores. Tristemente, Sonic Forces, aunque le rasques, la experiencia en general decepciona mucho. La historia es terrible y eso ya quedó claro, pero es que no solo se queda ahí. Ya dije que más del 50% no pasó del primer jefe. La verdad es que incluso si hubieran jugado por más tiempo, de todas formas no le sacarían mucho jugo, ya que lo puedes acabar en literalmente menos de 3 horas y ni siquiera tienes que ser bueno para lograrlo. Si un jugador casual solo quiere ver la historia principal, seguro podría terminar el título en menos. Y ya sabemos que la duración no determina la calidad de un juego, pero considerando que este está incompleto en muchas áreas y que en su momento se vendió a $40, pues entiende todavía más el descontento de las masas. Por otra parte tenemos los niveles, que claro, si el juego es corto, por obvias razones estos también lo serán. Ignorando eso, en total tenemos que pasar 30 niveles para llegar a la pantalla de créditos.
Entre esos 30 estaremos entrando únicamente a 7 zonas distintas: el poderosísimo Green Hill, la planta química, Metrópolis, Jungla Mística, la ciudad, el Death Egg y Fortaleza del Imperio Eggman. Estas zonas las tenemos que atravesar múltiples veces con los 3 personajes jugables, lo cual hace que se vuelva muy aburrido y repetitivo mientras más avanzas. No sé si sea cosa mía, pero varias de estas zonas se ven muy similares, y esto es malo porque estos escenarios supuestamente están en distintas partes del mundo. Sin embargo, se siente como si fueran uno mismo, con una estética muy futurista y metálica. También me gustaría añadir que los stages de repente carecen muy cabrón de originalidad, creatividad y complejidad. Yo no soy experto en diseño de niveles, pero no hay que serlo para notar que hay muchas partes en las que solo corremos hacia adelante y la interacción con el entorno es muy limitada, a diferencia de otros títulos de la franquicia. Muchos dirán que la falta de interactividad con el escenario en los juegos de Sonic es muy común y que se juegan solos. Hasta cierto punto sí se siente un poco así, pero realmente hay muchas cosas a las que tenemos que reaccionar y esquivar. Nos dejan Quick Time Events, caminos muy pequeños por los que nos tenemos que deslizar, caminos alternativos, plataformeo que si bien no es muy complicado, hay que ser cuidadosos para no caer y regresar al checkpoint, etc. Forces es una versión extremadamente simplificada de esto, y hasta elimina varias cosas. Además le permite al jugador cometer muchos errores y el margen de reacción para los pocos Quick Time Events es enorme, incluso en la dificultad más alta. Con esto creo que ya quedó muy claro que sin duda el juego deja mucho que desear. Y de hecho es probable que me haya faltado mencionar varias cosas que este juego hace mal, pero mi objetivo realmente no es ese. Sin embargo, también es necesario mencionarlo porque tampoco quiero engañar a nadie. A lo que voy es que, incluso con lo terrible que puede llegar a ser objetivamente hablando, al final el juego me ha gustado. Y si tú eres un fan de Sonic como yo, que no quería jugar este título por toda la mierda que le han tirado, en verdad considero que deberías de hacerlo por lo menos una vez en tu vida. Porque con todo y un mar de defectos, el juego tiene sus momentos bonitos gracias al hecho de que somos nosotros los jugadores los que acompañamos al mejor erizo del planeta en su misión por derrotar al Dr. Eggman. Y eso ha sido muy especial. Sin mencionar que ya se puede jugar este título por unos 100 baros cuando lo ponen en descuento, o sea, más o menos unos $5. Prepárense porque puede ser que lo que estoy a punto de decir vaya a ser muy pendejo. Aunque lo que ves en la historia se siente muy irrespetuoso hacia los fans, al mismo tiempo lo veo y me doy cuenta de que es un juego para nosotros los fans. Es algo extraño. Y bueno, eso ha sido todo lo que tenía que decir en este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho y espero que su opinión respecto a Sonic Forces haya cambiado por lo menos un poquito. Para ayudar a romper mis límites, no olviden dejar su like y suscribirse. Si quieren más contenido de Sonic, háganmelo saber, que yo puedo hablar del erizo azul por mucho tiempo más. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima aventura. Hey, you're taking off too? I was thinking the same thing. You gonna keep moving forward? No matter what, yeah? You and I aren't so different. See you later, buddy.